Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan, en el capítulo 15 de Juan. Juan, capítulo 15, leo en palabra de Dios para todos. Dice la Escritura, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el que la cuida. Él corta todas mis ramas que no dan fruto. Poda y limpia cada rama que da fruto para que así produzca más. Mi mensaje ya los ha limpiado a ustedes. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Ninguna rama puede dar fruto si está sola, sino tiene que estar unida a la vid. Igual sucede con ustedes. No puede dar fruto si no se quedan en mí. Yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después se recogerán las ramas secas, se echarán al fuego y se quemarán. Si ustedes permanecen en mí y son fieles a mis enseñanzas, pidan todo lo que quieran y se les dará. Ustedes darán honra a mi Padre dando mucho fruto, y así demostrarán que son mis seguidores. Yo los he amado como me ama mi Padre. Permanezcan en mi amor. He obedecido los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. De la misma manera, si ustedes obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Les he dicho esto para que sientan la misma alegría que yo siento y para que sean completamente felices. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros como yo los he amado. El amor más grande que alguien puede demostrar es dar la vida por sus amigos. Si hacen lo que les digo, son mis amigos. Ya no les digo siervos, porque un siervo no sabe los planes de su amo. Les digo amigos, porque les di a conocer todo lo que he escuchado del Padre. Ustedes no me eligieron a mí, sino yo a ustedes, y les encargué que fueran y dieran fruto. Mi deseo es que su fruto dure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Esto es lo que les ordeno, que se amen unos a otros. Amén. Esta semana estaba pensando en varias cosas y me quedaba pensando en que hay posibilidades que nosotros tenemos en la vida de hacer muchas cosas o de desempeñar muchas funciones, muchas tareas. Y entonces yo lo veía desde mi perspectiva como profesor, ¿sí? Y yo decía, un profesor puede ser profesor de muchas áreas, ¿sí? Puede ser profesor de matemáticas, de sociales, de ciencias, de todas, muchas áreas diferentes. Pero adicionalmente también puede ser profesor de preescolar o de primaria o de secundaria. Y claro, habrá que profundizar y estudiar en algunas cosas. Pero además también puede ser un profesor que es un profesor tradicional, o puede ser un profesor innovador, o puede ser un profesor por proyectos. Y así sucesivamente. ¿Y por qué pensaba todo eso? ¿A qué va eso? Esa introducción es simplemente para que nos demos cuenta que cuando somos cristianos solo hay una opción, solo podemos ser cristianos, ¿sí? Y tenemos que ser verdaderamente cristianos, ¿sí? A veces pensamos que hay diferentes posibilidades de ser cristianos, ¿sí? Como, yo soy cristiano pero no fanático, no. Yo soy cristiano pero que nadie se dé cuenta, ¿sí? Yo soy cristiano pero, como dice Consuelo, de la secreta, ¿sí? Yo soy
Y cuando me ponía a mirar eso en la escritura me daba cuenta de que no. La verdad es que no hay opciones. Solo podemos ser cristianos, ¿sí? Y entonces o somos cristianos o no somos cristianos, ¿sí? Y eso puede ser un poco duro de escuchar, pero es así. Y es un llamado de Dios al compromiso de verdad. Y ese término de cristianos, pues se les empezó a usar a los apóstoles en la iglesia de Antioquía. En Hechos capítulo 11 dice que allí se les llamó, Hechos 11:26, dice que se les llamó por primera vez cristianos a las personas en la iglesia de Antioquía. Encontró a Saulo, Bernabé lo trajo a Antioquía. Saulo y Bernabé se quedaron allí todo un año, reuniéndose con la iglesia y enseñando a gran cantidad de gente. En Antioquía, por primera vez, los creyentes fueron llamados cristianos. Y ser cristiano significa, de una manera sencilla, ser de Cristo, ¿sí? Ser cristiano es pertenecer a Jesús, ser de Jesús, ser un verdadero discípulo de Jesús. Y Jesús dijo que si creían y obedecían sus mandamientos, serían verdaderamente sus discípulos. O sea que hay discípulos verdaderos y otros que no son verdaderos. ¿Dónde dice eso? Juan, estaba en la cita que teníamos hoy aquí, Juan 8:31. Jesús empezó a decirle a los judíos que habían creído en él: si ustedes siguen obedeciendo mi enseñanza, serán verdaderamente mis seguidores. Y mire cómo dice ese mismo Juan capítulo 8 versículo 31 en la versión Reina Valera. Jesús dijo, esta nueva traducción viviente, Jesús les dijo a los que creyeron en él: ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas. Y en Reina Valera sí dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y aquí está hablando de permanecer. ¿Qué quiere decir? ¿Qué estaba pasando allí en ese momento con Jesús? Que habían unas personas que habían creído en Jesús, ¿sí? Porque dice los judíos que habían creído en él, ¿sí? Habían creído en él. Y él entonces se acerca, ellos se acercan y les dice: si ustedes que han creído permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Se empieza creyendo, ¿sí? Y ese no es negociable, ¿no? Es importante tenerlo, ¿sí? Hay necesidad de creer, y es lo que hemos estado insistiendo. Eso es lo básico, creer. Pero además de creer, o el acto siguiente a creer, es permanecer, ¿sí? Permanecer en las enseñanzas, mantenerse en las enseñanzas de Jesús, ¿sí? Había unos que creían y no eran realmente cristianos. Creían, sí, pero Jesús los está llamando a permanecer. Dios quiere que tú creas, pero que no te quedes solo en creer, sino que además permanezcas en Él. Y Dios nos hace un llamado esta mañana a permanecer en Él. Un llamado a ser verdaderamente cristianos, a ser verdaderamente seguidores de Jesús, verdaderos discípulos. Un seguidor comprometido con Jesús.
una persona dispuesta a darle el 100% a Dios. No solo unas migajitas, no solo un poquitico, no solo como que sí, pero a veces no. No solamente de unos días buenos, sino realmente comprometidos con el Señor. No por los laditos, sino realmente dando todo, nuestro todo, rindiendo nuestras vidas a Él, dependiendo al 100% de Dios. Y entonces está esa palabra permanecer, ¿sí? Y permanecer es una palabra, es la palabra griega menó, porque tiene tilde en lado. Permanecer es esa palabra menó. Y permanecer en ese original griego significa quedarse, significa estar, significa no irse, seguir ahí. En inglés es mantenerse ahí, to continue to be present, o sea, quedarse allí siempre, ¿sí? Esa es esa palabra meno. Y esa es la idea que Juan nos da en ese capítulo 15 que leímos, ¿sí? Y si usted se da cuenta, en ese capítulo 15 se repite permanecer, 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 permanecer muchas veces. Es un capítulo que tiene 27 versículos. Y en esos 27 versículos menciona 12 veces la palabra permanecer. Y eso es realmente un indicador de la importancia de esa palabra en ese contexto. Y es porque Jesús utiliza un ejemplo. Utiliza el ejemplo de la vid. ¿Por qué? Porque en esa zona era muy fácil ver vides. Era una zona donde las vides se daban de una manera muy fácil por el clima, ¿sí? Se necesita un clima especial para que se den las uvas. Y ese clima de Israel es un clima seco, casi no llueve, y ese es el clima ideal para que se den las uvas. Y entonces las personas veían las vides y podían darse cuenta de cómo era una vid y de cómo las uvas surgen o salen de las ramas. Y las ramas tienen que estar bien unidas a la vid. De hecho, no sé cuántos conocen una vid. Una vid no es un árbol muy grande, es más bien un árbol pequeño, ¿sí? Es casi como un arbusto, son pequeñitos, son árboles muy pequeños. E incluso los troncos son muy, muy gruesos, muy gruesos. Y las ramas tienen que ser fuertes, porque las ramas son las que sostienen las uvas. ¿Y ustedes han visto los racimos de uvas? ¿Sí? No salen dos, ¿cierto? Salen grandes. Y si la rama no está bien unida a la vid, no va a poder dar un buen racimo, porque se va a quebrar y va a perderse el fruto. Y ese es el ejemplo que Jesús les pone. Jesús les dice: mire, ustedes tienen que ser como esas ramas, tienen que estar bien unidas a mí, que yo soy el árbol, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Y necesitan permanecer, necesitan quedarse, necesitan estar allí para que puedan tener la vida que fluye del tronco, ¿sí? Y entonces Él les dice: si se desprenden, no pueden hacer nada, ¿sí? Separados de mí, nada podéis hacer. Necesitan estar unidos a mí. Esa es la única manera en la cual pueden ustedes dar fruto. Pueden mantener la vida en ustedes. Las flores son bien bonitas, ¿cierto? Uno
poner flores son bien bonitas. Pero a veces son más bonitas las plantas, porque las plantas tienen la vida, ¿cierto? Una flor, cuando ponemos una flor en un florero, la flor ya está muerta. Ya está muerta. Todavía se ve bonita, ¿sí? Pero ya está muerta. Ya fue cortada del árbol. Y simplemente está en un proceso de marchitarse. ¿Sí? Pero ya está muerta. Desde que la cortaron, empezó a morir. Ya está muerta. En el primer momento en el que la cortaron. Porque si no permanecemos, perdemos la vida, que es la que fluye a través del tronco. Y ahí es cuando se marchita, es que se nota. Ah, sí, era que estaba muerta. Porque se nota la ausencia de la vida. Y permanecer unido a la vid es la idea de comunión. Dios nos está llamando a tener comunión con Él. Y como cristianos, como verdaderos cristianos, tenemos que vivir una vida que evidencia una relación real y constante con Dios el Padre y con Jesús, buscando reflejar su carácter en nuestras vidas y en la vida práctica cada día. Ese ser verdaderos cristianos se tiene que notar en lo que hacemos. Y Juan, yo siento que Juan queda con esa idea de permanecer, ¿sí? Juan, después de haber escuchado a Jesús y de haber escrito ese evangelio, queda con esa idea allá de qué más hay de lo que significa permanecer en Jesús. Y entonces Juan escribe 3 cartas, ¿cierto? La primera carta, la segunda y la tercera carta. Y en esa primera carta que escribe Juan, que es bien cortica, son 5 capítulos nomás, en esa primera carta Juan muestra las características de un verdadero creyente, de un hijo de Dios, de una persona que permanece en Dios. Y yo quiero animarles a que ustedes lean esa primera carta de Juan y vean todas las características que hay allí. Hace unos años hicimos con Mónica ese estudio y mirábamos todas las características. Salen como 27 características. 27 características o evidencias que tiene un hijo de Dios a partir de esa primera carta de Juan. Y yo quiero que hoy miremos 5 nomás de esas como 27, 5 que son aspectos fundamentales que hacen parte de la comunión, de esa identidad, de esa idea de permanecer en Jesús, de esa idea de meno, de estar allí sostenidos y arraigados en Jesús, para ser verdaderos discípulos, para ser cristianos reales. Porque no podemos ser cristianos si no estamos teniendo esas 5 características. Y yo quiero que hoy, a la luz de esas 5 características, nos examinemos. Pero no examinarnos para decir, no, perdí, voy mal, voy en la inmunda, no, eso no, yo me voy, no voy a volver, ¿para qué vuelvo? No, sino precisamente para decir, ok, entonces debo comprometerme. Significa que no estoy tan comprometido como yo pensaba. Ese es el propósito de la evaluación, ¿sí? El propósito de la evaluación es esa. Cuando uno se evalúa, y eso es lo que los estudiantes no han entendido, cuando los evalúan no es para rajarlos, ni para decirles lo mal que están, sino que se evalúa para darse cuenta de dónde está fallando y que tiene que mejorar, ¿sí? Y quiero que nos evaluemos a la luz de estos 5 aspectos.
y revisemos y nos comprometamos y le pidamos a Dios que nos ayude. Primera característica, evidencia, esencia de un hijo de Dios, de un verdadero discípulo, de alguien que permanece en Jesús. Número 1, creer que Jesús es el Hijo de Dios y el Salvador. Primera de Juan 5:1. Todas van a estar en Primera de Juan. Yo las puse en orden, como en orden de importancia y en orden de ir pasando fácilmente, ¿cierto? Todo el que cree que Jesús es el Cristo, el Mesías, el enviado, el ungido, el Hijo de Dios, ha llegado a ser hijo de Dios. El que ama al Padre también ama a los hijos de ese Padre. Mire cómo dice en Reina Valera del 60. Primera de Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Y lo decíamos hace un tiempo, ¿no? El nuevo nacimiento es creer en Jesús. Ahí está. Así de sencillo. Así de fácil. Sin pasos. Creer que Jesús es el Cristo, el enviado, el Salvador. Creer en la muerte de Jesús, lo que nos enseña Hechos de los Apóstoles, y creer en la resurrección por nuestros pecados. Eso es todo. Creer en Jesús, saber que Él murió por mí, que Él llevó el castigo que yo me merecía, y creer en esa salvación que Él ganó para mí. Si yo creo en Jesús, así de sencillo, dice que he nacido de Dios, o como dice en Palabra de Dios para Todos, ha llegado a ser hijo de Dios. Y eso está de primeras porque eso es fácil, ¿cierto? ¿Ustedes creen que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Ustedes creen que Jesús es el ungido, el enviado, el que murió por sus pecados? ¿Sí? Ya, chuleado, bien, vamos bien. El examen es de 1 a 5, ya llevamos 1, ¿cierto? Bien, porque es muy sencillo creer en Jesús, pero es la base, ¿sí? Es la base, sin eso no hay nada más, ¿sí? Por eso hemos insistido mucho en eso, es Jesús. No nos confundamos, no nos ocupemos en otras cosas. Jesús, ¿tú crees en Jesús? ¿Crees en lo que hizo Jesús por ti? Que estuvo en esa cruz y murió por ti y que resucitó por ti y que está sentado a la diestra de Dios Padre por ti. Entonces dice que si tú crees de todo tu corazón, tú eres nacido de Dios o has llegado a ser hijo de Dios. No solo saberlo, recuerden que lo mencionábamos hace 8 días, no es solo saber, ¿sí? Ah, sí, yo sé que Jesús murió, ah, sí, alguna vez lo vi, no es solo saberlo, es creerlo en lo profundo de nuestro ser, arraigado en nosotros, entendiendo que su muerte fue por mí, lo hizo por mí. Listo, 1, salió. 2, aquí ya entonces se empieza a poner bien, interesante. Guarda los mandamientos de Dios. Primera de Juan 2, versículo 3. Y lo repite en Primera de Juan 3, 22. Podemos estar seguros de que conocemos a Dios si hacemos lo que Él nos manda.
Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. Y 3:22 dice: recibiremos de Él cualquier cosa que le pidamos, porque obedecemos sus mandamientos y estamos haciendo lo que a Él le agrada. La otra versión dice: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Si nosotros permanecemos en Dios, tenemos que guardar sus mandamientos. Tenemos que hacer lo que a Él le agrada. No podemos hacer lo que nos agrada a nosotros. No podemos hacer lo que nos da la voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que le agrada a Dios. Tenemos que guardar sus mandamientos. Y la Biblia dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. O sea, no son pesados, no son difíciles. Pero tenemos que hacer lo que le agrada a Dios. Tenemos que ver lo que le agrada a Dios. Tenemos que ir donde le agrada a Dios. Tenemos que escuchar lo que le agrada a Dios. Y eso es lo que nos está diciendo ahí. Y entonces aquí ya empezamos nosotros a revisarnos. Lo que yo veo por internet le agrada a Dios. Lo que yo veo en redes sociales le agrada a Dios. ¿O no le agrada a Dios? Lo que yo veo en televisión le agrada a Dios. Lo que yo escucho de música le agrada a Dios o no le agrada a Dios. Y eso es lo que significa permanecer en Jesús. Hacer lo que a Él le agrada. Los lugares a donde voy le agradan a Dios. Las personas con las que frecuento y las conversaciones que tengo ¿agradan a Dios? ¿O realmente no? Y entonces tengo que empezar a evaluarme y a decir, ok, tal vez no. Entonces tengo que empezarlo a hacer. Porque si yo soy cristiano, no puedo ser solamente cristiano con el primer punto nomás. Tengo que ser verdaderamente seguidor de Jesús. Tengo que permanecer en Él. Por eso Juan 8:31 dice: a los que habían creído en Él, les dijo: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos. Entonces necesitamos hacer lo que le agrada a Dios. En nuestro trabajo, en nuestro estudio. Si nos dejamos influenciar por los que están allí, si de pronto hacemos la mirada para un lado en el trabajo para no mirar y no decir nada, ¿cierto? Ese también es, a eso también se refiere ese guardar los mandamientos de Dios y agradar a Dios. Esa es la responsabilidad que nosotros tenemos y a lo que Dios nos está llamando, a que en verdad hagamos lo que le agrada a Dios. La carta, una de las cartas dice: basta ya el tiempo pasado para hacer lo que le agradaba al mundo. Y hagamos lo que le agrada a Dios. Estamos orando, estamos leyendo la Escritura, porque eso también le agrada a Dios. Eso también tenemos que hacerlo.
Así sea un poquito. Yo no les estoy diciendo que tenemos que leer 20 capítulos diarios, pero por lo menos sí leer algo de la Escritura para podernos estar alimentando de la palabra de Dios. Es importante hacerlo. Una persona que permanece en Dios, que permanece en la vid, guarda los mandamientos de Dios. Entonces ya vamos, el 1 lo teníamos asegurado, el 2, 0 cuánto. Ahí vamos sumando. Número 3, se sigue complicando. Número 3, anda como Jesús anduvo. Como más difícil, ¿cierto? Anda como Jesús anduvo. Se pone, el Juan se puso difícil. Primera de Juan 2:6. El que dice, fíjense cómo está aquí. El que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. El que dice que permanece en Dios debe vivir como vivió Jesús. En Reina Valera dice, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Sí? Y ese andar significaba caminar, ¿cierto? Por eso en Palabra de Dios para Todos lo traduce de una mejor manera, más clarito. Vivir. Es ese caminar diario. Es ese andar todos los días. Así como vivió Jesús. Y eso no quiere decir que nos tenemos que poner la bata y las sandalias, ¿cierto? Porque a veces la gente piensa que era eso. Entonces hay que andar como Jesús anduvo. Entonces tocó ponernos la bata, dejarnos la barba, ponernos la cosa en la cabeza a las mujeres y entonces andar en sandalias. No. Es vivir como Él lo hizo. ¿Cómo vivió Jesús? Agradando a Dios, ¿cierto? ¿Cómo vivió Jesús? Sirviendo al prójimo. ¿Cómo vivió Jesús? Confiando en Dios. ¿Cómo vivió Jesús? Y entonces es la pregunta que les enseñábamos a los niños. ¿Qué haría Jesús? ¿Cierto? Era como les enseñábamos a los niños y les decíamos, piensa, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Y creo que esa es una muy buena pregunta para nosotros todos los días. ¿Qué haría Jesús en esta situación? ¿Cómo se comportaría Jesús en esta situación? Cuando nos provocan y nos sacan la piedra, porque es que hay gente que sí no colabora y de verdad que se la saca uno, ¿cierto? Jesús se la dejaba sacar. Ah, sí, es que Él se enojó. No. Cuando Él se enojó era porque estaban vulnerando y estaban haciendo del templo un mercado. Fue cuando Jesús se enojó. ¿Nos la dejamos sacar? ¿Jesús se la hubiera dejado sacar? ¿De los hijos? ¿De la mamá? ¿Cierto? Para los que son hijos, ¿se la dejan sacar de la mamá? ¿Será que su mamá se la quiere sacar? No. ¿Qué hacemos? ¿Mostramos la compasión que Jesús mostró hacia las personas? Porque ese es el punto, ¿sí? Vivir como Jesús vivía significaba mostrar esa compasión con la que Jesús mostraba hacia las personas. Cuando vino esa mujer sorprendida en el acto mismo de adulterio
Y Jesús no la juzgó y le dijo, sí, usted se lo merece por pecadora. Por eso fue que la cogieron. No, Él tuvo compasión de ella. ¿Y nosotros tenemos compasión de los que pecan? ¿De los que pecan contra nosotros? Eso es vivir como Jesús anduvo. Eso es lo que significa. Dios quiere que vivamos como Jesús anduvo. Y para eso necesitamos permanecer en Él. No es posible andar como Jesús anduvo. No es posible vivir como Jesús vivió si nosotros no estamos y no permanecemos en Jesús. Número 4. Vence al mundo por la fe. Evidencia la fe. Primera de Juan 5:4. Porque todo aquel que sea hijo de Dios vence al mundo. Nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. ¿Usted vence al mundo o el mundo le gana todos los días? Y esa es la pregunta. ¿Estamos venciendo al mundo o el mundo nos está venciendo a nosotros? ¿O vamos empatados? ¿Sí? Vamos como empatados. Necesitamos vencer al mundo. Y la única manera de vencer al mundo es con nuestra fe. ¿Evidenciamos fe? ¿Realmente evidenciamos la fe que tenemos para vencer al mundo? Y el mundo no es solamente el pecado, porque a veces podemos pensar lo fácil, es el pecado, ¿sí? El mundo, el pecado que nos ofrece, y entonces sí, yo me he guardado y permanezco. Pero también tiene que ver con el mundo, es los afanes. El mundo son las preocupaciones. El mundo son las angustias también. Y como decía la hermana, a veces las mismas emociones que parece que gobernaran nuestras vidas. Y permitimos que controlen todo lo que somos. Debemos vencer con nuestra fe. Cuando vienen las dificultades, ¿qué hacemos? Nos enojamos y nos quejamos y decimos, pero si ve, ¿y ahora qué vamos a hacer? ¿Y cómo vamos a salir? ¿Y qué vamos a hacer? ¿Será que es eso la manera de que estamos venciendo? ¿O ahí es donde nos están haciendo goles el mundo y vamos perdiendo? Yo quiero animarles a que tengamos fe y a que evidenciemos la fe en nuestras vidas, a que no nos desesperemos, a que confiemos en Dios. Dios nos puede ayudar, yo estoy seguro. Yo no sé la dificultad en la que usted pueda estar pasando hoy. Tal vez puede ser enfermedad, tal vez pueda ser necesidad económica, tal vez puede ser un problema en el trabajo, tal vez puede ser falta de trabajo, tal vez pueden ser muchas circunstancias, muchas situaciones, tal vez puede ser problemas en la familia, los hijos, los hermanos. Pero tenemos que evidenciar la fe. Somos cristianos y no podemos vivir como si no fuéramos cristianos. No podemos no mantener la fe y vivir y hablar con esperanza. Y yo les cuento un testimonio esta mañana. Una persona del colegio que es muy cercana, su esposa la operaron hace muy poco. Y en esa operación
Fue tenaz porque la operaron y le dejaron un catéter. Y le dijeron que tenían que retirárselo en no sé cuántos días. Y empezó a pedir cita para que le retiraran y no hay citas. ¿Y saben qué pasó? Que el catéter tenía que haber sido retirado y se infectó. Porque era un catéter a las vías urinarias, al riñón. Y entonces le entró una bacteria. Y ustedes saben cómo son esas bacterias. Le empezaron a poner antibiótico la semana pasada y el antibiótico no le hizo. Y anoche se tuvieron que ir de urgencias y están en este momento en el hospital. Y yo hablaba con él esta mañana y lo que me conmovía era escucharlo a él decir: se puso difícil, pero Dios nos va a sacar de esto. Y yo siento, para mí es muy grave. Para mí esta situación es muy grave. Pero yo lo escuchaba hablar y él, con una tranquilidad, decía: estamos en tratamiento y Dios va a orar y vamos a salir. Y yo decía: esto es lo que significa ser un cristiano. Y me impactó su testimonio. Y todavía no se ha hecho. Y está en las manos de Dios. Y yo no sé qué va a hacer Dios. Pero él confía en Dios para lo que sea que pase. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros actuemos así. En su circunstancia, en su dificultad, sosténgase en Dios y diga: Dios me va a sacar. Esto que está pasando va a pasar y Dios me va a llevar. Y vamos a salir de esta. Y Dios nos va a dar la victoria, porque Dios es bueno. Y vamos a vencer el mundo. Y es con nuestra fe. Sosténgase en la dificultad en la que usted esté. En el problema, en la circunstancia. Sosténgase en la fe. Dios está con usted. Usted no está solo. Usted no está solo. Crea en Dios con todo su corazón. Suéltese a Dios. ¿Acaso no es Dios? ¿Acaso Dios no es bueno? Yo sé que Dios lo va a hacer. Y hoy quiero animarle a que usted se sostenga. Y que usted diga: sí, Dios está conmigo y voy a salir de esta. Y he caído 3 veces, pero en la cuarta voy a seguir adelante. Y si me vuelvo a caer, me vuelvo a parar. Y sigo adelante. Y confío en el Señor. Y no vivo en mis fuerzas, sino vivo en el Señor. En lo que el Señor ha hecho por mí. Y en lo que Él va a hacer. Porque Él es bueno. Y el quinto está de la mano a este mismo. Y es que tiene confianza y no tiene temor. Primera de Juan 4, 16 al 18. Leo en Reina Valera primero, dice: y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. No tema más, no tenga más miedo. Hace poco hablábamos con alguien y yo le decía: no sabemos más adelante que nos vamos a asustar, ¿cierto? Hoy. A veces el futuro nos asusta.
No se asuste. No tema. Dios está con usted. Tenga confianza en Dios. Espere en el Señor. Y habla del amor. Recuerde que en el amor hay perdón. Y es importante que perdonemos. Si usted aún no ha perdonado las situaciones que han ocurrido, es importante que usted perdone y sea libre. Y en esa libertad viene el amor, que echa fuera, dice, echa fuera el temor. Lo saca. No hay lugar para el temor. No tema más. No tenga más miedo. Confíe en el Señor de todo su corazón. Dele lugar al amor de Dios. Dele espacio a ese amor perfecto del Señor. Realmente, el verdadero amor de Dios es capaz de sanar todas nuestras emociones. Porque aquí habla del temor, ¿cierto? Pero así como el temor, también las demás emociones. La ansiedad, la depresión, la tristeza, la angustia. El verdadero amor echa fuera todo eso y te hace libre. Confía en Dios esta mañana. Decide que vas a tener fe en Él y vas a realmente ver su gloria en medio de las situaciones. Y siempre, siempre cuando hablamos de fe, recordamos a las hermanas de Lázaro. Y recordamos a Marta y a María. Y están frente a una situación que es irreversible. ¿Sí? Se murió su hermano y están muy tristes. Y Jesús llega. Y la primera reacción es reclamarle: Señor, si hubieras estado aquí. Si hubieras hecho. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Usted puede estar frente a una situación que puede ser como la muerte de Lázaro. ¿Pero y qué? ¿Y ahora qué? ¿Qué puede pasar? ¿Pero qué se puede hacer? ¿Qué va a hacer Dios? No hay nada que hacer. Ya no hay salida. Ya no hay esperanza. Y ese ejemplo de la muerte es contundente. ¿Pero qué más? Ya no hay nada. Ya. Fin. Pero Jesús le dice: ¿y no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y resucita a Lázaro. Lo vuelve a la vida. De donde no había, lo vuelve a la vida. Después de 4 días, cuando ya todo el mundo dijo: no, ni lo vayan a abrir, porque eso debe estar que huele, ni lo vayan a abrir. De pronto hay sueños que tú tienes que dices: se murió y ya huele. De pronto hay situaciones, hay relaciones que dice: pero esto está, no hay nada que hacer, ya, demos así, apague y vámonos. Y Dios es capaz de volver a la vida. Por eso en el Antiguo Testamento, en uno de los profetas, en Joel, dice que Él va a restaurar lo que se comió la oruga, el saltón y el revoltón. ¿Qué queda de lo que se comió una langosta? Nada. ¿Y de dónde va a restaurar algo? Restaurar casi siempre es arreglar lo que queda, ¿cierto? ¿Pero qué se restaura si no quedó nada? ¿De dónde? No quedó para armar.
Sí, es como cuando se rompe una porcelana y quedaron en pedacitos chiquitos. Dice, ¿cómo la pego? No quedó ni para dónde pegarla. Así es. Hay cosas que usted puede pensar, esto está en pedacitos, y no hay cómo. Dios lo puede restaurar. Él lo puede hacer de nuevo. Él lo puede volver a la vida. Lo único que se necesita es que usted crea, que tenga fe, que confíe en el Señor, que permanezca en el amor de Dios. Entonces, hoy más que una evaluación, es un llamado a que decidamos permanecer en esos 5 aspectos, a que nos comprometamos y a que rindamos lo que somos y lo que tenemos a Dios y dependamos de Él. Dios quiere que ustedes vean la gloria de Dios y solo se requiere que creamos. Esta mañana decidan creer a Dios. Esta mañana sea una oportunidad para decirle, Señor, yo quiero. Tal vez hasta este punto no lo he hecho, pero hoy quiero ver tu gloria en mi vida, en mi situación, en mi circunstancia. Y dele la oportunidad de que Dios lo haga.